Bueno, chicos, voy a empezar a hablar un poquito de la clase Day, después voy a completar con la clase local Day, ¿bien? Hay un ejercicio, ¿sí?, en la guía que me pide trabajar con la clase Day, ¿bien? Recordemos un poquito lo que es la clase Day, que ya se encuentra bastante obsoleta y ha sido reemplazada por local Day. Por eso vamos a ver ambas, local Day y Day, actual y la pasada. ¿Bien? Para crear una clase Day podemos usar el constructor vacío que me larga la fecha actual. ¿Bien? Ya vamos a ver qué formato tiene. ¿Bien? Después podríamos incluir, comenzar creando un Day donde colocamos primero el día, después el mes y después el año y creamos un Day. Recordemos que esta fecha se le suman 1900, el año 1900. Entonces, cuando queramos sacar diferencia entre fechas, tenemos que tener en cuenta que hay que restar ese 1900, ¿bien? Eso es lo que tenemos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Otra cosa más, ¿bien? Si seguimos viendo la guía, bueno, que podemos usar after, que me dice si una fecha está después, ¿sí? La fecha que estamos mencionando está después que la que viene por parámetro. Before es verdadero si la fecha que usamos, ¿bien?, antes del punto, ¿bien?, es mayor, digamos, que la fecha que está por parámetro. Después tenemos compare to, que me larga un 0 si las fechas son iguales, y pone un -1, bien, en caso que la fecha que estoy comparando sea menor que la del parámetro, y un 1 en el caso contrario. ¿Bien? Después podemos comparar con equals, ¿sí?, que si son dos fechas iguales devuelve true, si no false. Y acá demoramos un segundo porque si usamos getDay, no es que nos está devolviendo el día de la semana, sino que va a devolver un 0 para el lunes, un 1 para el martes, un 2 para el miércoles y hasta un 6 para el domingo. O sea, un día de la semana, pero no un día del mes. En cambio de getDay sí me va a retornar un número del día del mes, ¿bien? O sea, del 1 al 31. GetMod, que nos dice el mes, ¿bien? O sea que nosotros, si queremos retornar el día, debemos usar getDay. Bien. ¿Qué más nos dice la clase date? Bien. Podemos retornar el año, el mes, podemos setear una fecha, bien. Podemos mostrarla por pantalla. ¿Bien? Esos son todos los métodos que debemos hacer. Bueno, en el ejercicio del práctico se pide crear una fecha de nacimiento y una fecha actual y ver la diferencia entre ambas fechas. ¿Bien? Vamos a ir a este código. Yo tenía dos formas. Una, ingresar el día, bien, es un entero, bien, lo leo por teclado, el mes y el año, y con eso yo podría crear una fecha de nacimiento, bien. Puedo usar un constructor donde creo, ¿sí?, en este orden. Habíamos dicho que el constructor, bien, si nos vamos de nuevo al método que acabamos de ver, fíjense, en el constructor acá me está diciendo, bien, si es que está bien la guía, que primero va el día, después el mes y después el año. Veamos si es cierto eso, ¿bien? Pero un segundito, lo vamos a probar ahora. Entonces acá va el día y acá va el año. Sé que ha sido al revés. Si nosotros tenemos dudas de esto, nosotros podemos simplemente poniendo, voy a borrar todo lo del paréntesis, si ustedes ponen control barra espaciadora, me va a mostrar cómo van. Entonces, si yo ponerle que tengo dudas de qué va primero, bien, me fijo y me voy al ejemplo donde me va a decir qué va primero, bien, el año, el mes y el día. Bueno, entonces me voy al constructor y acá me está diciendo lo contrario de lo que me dice la guía, justamente, me está diciendo que va en este orden, ¿sí? Está diciendo, fíjense cómo, primero el año, después del mes y después el día, ¿bien? Entonces, cuando yo creo, ustedes también tenían otra opción, ¿sí? De setear, de decir así, fecha NAC, punto, set, y podían poner el día, el mes y el año, ¿bien? Esa es otra forma de setear, ¿bien? Pongo set day y le pongo el día, el mes, el año, ¿bien? O yo podría simplemente
hacerlo con un constructor como lo estaba haciendo. O sea, tienen dos formas. Entonces, según lo que dice el ejemplo de el intelligence de NetBeans, tengo que poner el año, el mes y el día de mi fecha. ¿Bien? Y la voy a mostrar. ¿Bien? Año, mes, día. ¿Bien? Luego voy a crear una fecha actual con New Day. ¿Bien? Y voy a imprimir esa fecha actual. Van a ver el formato que tiene esa fecha actual. ¿Bien? Y si quiero calcular la diferencia entre ambas fechas, bueno, voy a tener que darle a la fecha actual la fecha de nacimiento. Pero recuerden que la fecha de nacimiento tenía 1900 sumado al número 1900, por eso tengo que hacer la resta de 1900 para que me quede una fecha válida. ¿Bien? Y después muestro la diferencia entre los 2 años. Bien, veamos cómo funciona esto y después vamos a ver las modificaciones pertinentes. Entonces, yo voy a ingresar, vamos a correrlo, a ejecutarlo, ahí, ingrese el día, yo voy a poner 24, mes 02, bien, año 1973. Bien, fecha de nacimiento es esta. Entonces en la guía estaría mal los parámetros, ¿sí? Primero se ingresa en ese orden. Fíjense, lo vuelvo a reiterar para que ustedes lo vean. Año primero, mes después, día después. ¿Bien? Entonces, vamos de nuevo. Dice en qué año la fecha de nacimiento. Me la imprime. ¿Bien? Ahora, si yo quiero mostrar la fecha actual, este es el formato verdadero de un date. ¿Bien? Dice el día de la semana, el mes, el día, y, bueno, dice la hora también, y dice la fecha actual es esta, ¿cierto? La fecha actual, bien, me la imprime de esta manera, pero si yo quisiera que me la imprimiera de esta manera, bien, tengo distintas formas de hacerlo, bien. Una de las formas es como acá estaba poniendo, fíjense, fecha de nacimiento, obtenía el día, el mes, con getDate, getMod, y el año de mi fecha de nacimiento. Esa es la forma que yo la puedo imprimir separado por guioncito o por barritas, ¿bien? Si no, me la imprime con ese formato medio ilegible, ¿bien? O sea, me lo muestra con ese formato que ustedes acaban de ver, así, con este formato, ¿bien? Pero si yo quiero que me lo impriman, puedo armar yo un string. Pero hay otra forma de crear esto, este string que ya me dé ese formato. Entonces yo tengo la opción de usar el simple date format, ¿bien? Es una biblioteca que también tenemos, y nosotros le decimos de qué forma va a entrar esto para poder entrar mi fecha en forma de string, y luego yo darle formato, transformar ese string a un date, ¿bien? Entonces, lo que tengo que hacer yo, ¿bien? Es decirle qué formato va a tener mi fecha string, ¿sí? Por ejemplo, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes. Fíjense que el mes está en mayúscula porque si no, en minúscula significa minutos y en mayúscula es mes, ¿bien? Y después 4 dígitos para el año. Ese es el formato que va a tener mi fecha. ¿Qué me permite esto? Ingresar una fecha en forma de string en vez de entrarla de forma numérica, y luego yo la puedo transformar a date. ¿Bien? Esta sería otra forma de entrar la fecha. Supongamos que yo tengo una fecha, qué sé yo, a ver, yo les digo que entro una fecha y la quiero parsear a date. Entonces, fecha, date, vamos a ponerla acá, fecha string, para que ustedes sepan que es una string. ¿Bien? Yo, o sea, tengo dos formas. String, bien. Yo tengo dos formas de entrar la fecha. Entrarla así como entero, como hemos ingresado, o puedo entrar una fecha string, esa es mi variable, se llama fecha string, para que ustedes sepan que es una fecha en forma de texto. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es un new, simple format, date format, y ahí pueden entrar en ese formato que mencionamos aquí arriba. ¿Bien? Entonces, ¿le podría haber usado guión? Sí, podría haber usado guión. Por ejemplo, 24, era barrita invertida, del 02 del 1973, por ejemplo. Y ahí tengo mi fecha en formato string, ¿bien? Cuando yo hago este formateo, bien, yo tendría que usar el formato
perdón, formato punto, acá no tengo que hacer un new, perdón, acá lo tengo que hacer, se llama formato mi forma, la forma que va a tener mi fecha. Entonces yo acá tendría que decir formato punto parse, y fíjense lo que hace parse. Parse me toma un string y me lo pasea y me devuelve un date. ¿Sí? Si ustedes ven, parse me recibe un string por parámetro y me devuelve un date. ¿Bien? Entonces yo ahí ya tengo más o menos el formato que debería usar. ¿Bien? Estoy devolviendo, ahora en realidad era una fecha en formato string, pero, espera un segundito, me dice que tengo que poner una cláusula para, o ponerlo dentro de un try catch o en una excepción. Bueno, ahí está, ya puse una excepción. Esta fecha era en string, pero ahora la acabo de pasar, vamos a ponerle fecha 2, esta, entré un string por parámetro, pero devolví una fecha de tipo date, ¿sí? Entonces, esta es la forma de transformar una fecha en formato string, o sea que yo lo podría haber ingresado como un string por teclado con el escáner. ¿Bien? Fecha, tipo string, a day. ¿Bien? Y ya está, ya me la pasó a date. Si yo imprimo ahora esta fecha 2, me la vamos a formar en formato tipo date. A ver, voy a mostrarles eso. So, me va a mostrar fecha 2, ¿sí? Fecha 2, yo le voy a llamar fecha 2 para diferenciarlo de la otra fecha, y quiero que me la muestre esa fecha 2, para que ustedes vean que me lo va a imprimir en el formato ese medio elegido. Ya les muestro cómo hago para verlo en un formato más bonito. A ver, vamos a ejecutar para que ustedes vean cómo se ejecuta la fecha número 2. Bueno, acá me pide el año, bueno, vamos a poner 23 del 12 del 2000. Ahí me lo muestra en formato date, acá me lo muestra en el formato que yo decidí imprimir, y esta es mi fecha actual. Esta es nuestra fecha 2, ¿bien? Esta es nuestra fecha 2, que yo había impreso el 24 de febrero. Esta es la fecha de nacimiento que acabo de ingresar. Sí, que me pone un año más, ya voy a ver eso. Y después tengo la fecha actual y dice que hay una diferencia de 21 años. De 21 años en esa fecha. Sí, recuerden que estamos en el mes 12, así que por ahí hay un tema con que estoy en el último mes del año, ¿sí? Sí, estamos en el 2022, ¿bien? Bueno, hay 21 años, ¿bien? Justo estaba con los meses. Ahora, fíjense la fecha 2, en qué formato me lo imprimió. ¿Bien? La fecha 2. En el formato que yo parcié, bien, 24 del 02, esta fecha que ingresé como formato string, yo la imprimí. Pero yo quiero mostrarla de otra forma, con el formato este. Bien, entonces yo voy a poner así, so, bien, fecha 2 formateada, vamos a poner fecha 2 vamos a poner con mayúscula para que quede claro, formateada, para que ustedes vean cuál es la diferencia de cuando una fecha está formateada a la forma que yo quiero. ¿Bien? Y ahí yo lo que voy a hacer, voy a poner la variable, recuerden que me da la formita, se llama formato, yo le puse ese nombre. Entonces, formato, perdón, con mi nombre, mi variable es con mi nombre. Formato, se llama mi variable de tipo format, simple text format. ¿Bien? Formato, punto, format, y yo puedo formatear cualquier fecha, hoy, format, y aquí entre paréntesis yo podría formatear la fecha que se me ocurra. ¿Bien? Y podría hablar de fecha 2. Quiero mostrar la fecha 2 formateada. ¿Bien? Y listo. Ahí estamos. ¿Cómo sería la fecha 2 formateada? Ahí se las muestro. ¿Bien? Un ratito. Continuamos entonces. Continuamos entonces. Entonces habíamos comentado cómo se vería la fecha formateada, la fecha 2 formateada. ¿Bien? Usando format,
¿sí? Recuerden el formato. Formato, recuerden que es de tipo simple date format. ¿Qué me permitía hacer simple date format? Me permitía entrar una fecha de tipo string y luego transformarla con parse a una fecha de tipo date. Y trabajar como si fuera un date. O sea, en vez de trabajar con 3 enteros como trabajábamos y hacer el constructor, yo podría entrar una string. Entrar los 3 enteros. ¿Bien? O sea, el caso que habíamos visto primero era 3 enteros. ¿Bien? 3 enteros. Y el caso que tenemos ahora es entrar un único string con esta forma. Yo le puedo poner la forma que quiero, si quiero usar guiones, si quiero usar más dígitos para el mes, o un dígito menos para el mes, eso lo armo yo. Y si quiero después mostrar esa fecha en el formato que yo quiero, voy a usar esa variable de tipo simple date format y formatear nuestra fecha de tipo date, para que se vea de otra forma. Ahora se la muestro para que vean la diferencia de la fecha 2 sin formatear y la fecha 2 formateada. ¿Bien? Ahí se los muestro. Fíjense, acá voy a ingresar, bueno, hay una fecha que lo tendré que haber comentado, que me hace entrar una fecha que es la que armo con 3 enteros, ¿bien? 2000. Esa es la fecha que armo con 3 enteros, pero acá tenemos la fecha 2, sin formato y con formato. ¿Bien? Esta es la fecha 2 formateada, miren cómo me la muestra, como una fecha mucho más legible que el date. El date es más ilegible. Entonces la puedo formatear a la fecha de tipo string, ¿bien? No, es de tipo date, de hecho. Es un date ahora. O sea, yo la metí en forma string, la pasé a date y de date la formateé para mostrarla por pantalla. ¿Bien? Esos son los casos. Y esta es la que entré por teclado. O sea, esta es la que ingresé con el escáner. Y mostré aquí la diferencia entre la fecha actual y la entrada por pantalla. ¿Bien? Eso trabajando con Day, ¿bien? Con Day. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero trabajar con Local Day? ¿Bien? Con Local Day. A ver, podríamos ingresar. Vamos a empezar entonces. Voy a borrar. Salvo el escáner, voy a borrar todo para poder trabajar con Local Day. Acá estaba ingresando un día, un mes y un año. Entonces vamos a borrar. ¿Sí? Yo hasta ahora tengo ingrese el día, ingrese el mes, me faltó ingrese el año, vamos a dejarlo. Al ingrese el año para que dejamos un pedacito para poder reutilizar el ejercicio. Ingrese el año, se lo dejamos ingresar. Bien. Si yo quiero usar un local day, que es una nueva, es la versión más moderna del day, ¿bien? Entonces yo podría poner, bueno, una fecha NAC de nacimiento, ¿bien? Posible, y yo la podría crear con local day, punto off, y esto me deja entrar, fíjense, ya me da un formato donde puedo entrar el año, el mes y el día, ¿bien? Y fíjense si no puedo entrar un mes de tipo mod o puedo entrar un mes de tipo entero, ¿bien? Vamos a elegir esta opción. Entonces yo podría hablar de, primero entrábamos el año, bien, yo ya la tengo entrado por teclado, después entrábamos el mes y después entrábamos el día, ¿bien? Entonces, ya tengo mi formato tipo local date. Así armo una fecha en local date. Pongo año, mes, día. ¿Bien? Y es justamente lo que yo estoy ingresando por teclado. Bien, ¿cómo me lo muestra un local date? So, yo acá estoy entrando 3 enteros. So, y vamos a ver fecha de nacimiento. Bien, y me la muestra con de esta forma. Para que ustedes vean cómo se vería un formato, ya no de formato de tipo date, sino de local date. Veamos cómo se ve un formato local date. Vamos a ingresar el 12 del año 2000. Fíjense, fecha de nacimiento me la muestra así, bastante comprensible. El año primero, el mes, pero supongamos que yo quiero formatear esta fecha y decir, bueno, quiero que me muestre el mes primero, bueno, lo puedo hacer a eso también. O sea, yo podría, a fecha de nacimiento,
podría decirle get y que me largue primero el día, perdón, get day. Bien, acá me da distintas opciones. Día, fíjense, día, voy a un cartelito que me ocupaba el lugar. Fíjense, yo puedo hacer un get, podría decir get, día del mes, bien, donde me va a retornar un número del 1 al 31. Día de la semana, donde me va a retornar un número del 1 al 7, bien, un día de la semana. Día del año, bien, entonces me puede retornar un número del 1 al 365, bien. A mí me interesaría un día del mes, del 1 al 31, por ejemplo. Podríamos hablar de retornar un día del mes, y después yo podría decir que me retorne fecha NAC, bueno, le podríamos poner comillitas vacías, fecha NAC, get, que me retorne el mes, bien, el mes, y también podríamos decir que nos retorne el año, ¿bien? O sea, para darnos la fecha en el orden que nosotros queremos. Fecha NAC, punto, NAC, punto, get, year, y que me retorne el año al final, ¿bien? Bueno, me quedó medio largo, cerramos comillitas, ¿bien? A ver si me quedó todo bien. Mes, día del mes y año. Y debe de estar faltando alguna llave. A ver. Estamos bien con la llave. Comillita, a ver qué nos dice. Bueno, me debe estar faltando alguna llave. A ver. Voy a ver si está la llave. Esta de la excepción. Me están faltando llaves. No sé si me borraron todas, se ve. Llave. Y creo que todavía me falta otra llave. Listo. No me pide más nada. La llave, a ver la otra llave. ¿Dónde quedó? Ahí hay una llave. Y aquí debería estar la otra llave. No la veo. ¿Dónde me la ilumina? Ahí. Bueno, están las dos llaves colocadas. Bien. Entonces, fíjense ahora cómo me vería, cómo me quedaría. Bueno, voy a ingresar esta fecha me resulta más fácil colocarla. Bien. Fíjense, 22 de diciembre de 2000. Perdón que me quedaron los carteles medio pegados. Podríamos reparar poniendo, lo que pasa es que me había quedado muy largo. Acá podemos poner comillitas para separar las fechas del mes y el año. Bien. Das espacio. Bueno, entonces ahí nos quedaría verlo de otra manera. Bien. Bien. Fíjense cómo me queda bastante más legible. Es otra forma de imprimir la fecha que el date común que me presentaba antes, ¿bien? Antes me presentaba cómo se vería el date común. Vamos a ver el date común. Esta es la fecha de nacimiento y vamos a ver cómo era local day solo. Yo lo voy a poner sin, vamos a poner local day, para que ustedes vean el formato local day comparado con la otra forma, ¿bien? Entonces acá poníamos fecha NAC, sin formatear. ¿Bien? Pero hay otras formas de ingresar. Acá estoy ingresando 3 enteros. ¿Sí? Vamos a grabar. Y le vamos a mostrar cómo se ve la diferencia entre imprimir en local date. Bien, este es el local date. Y esta es la fecha entregando día, mes, año. Bien, fíjense que acá el año me lo entrega primero. Así es el formato de un local date sin formatear. Pero podríamos ingresar, como hicimos recién, un local date de formato string, ¿sí? Entonces yo para eso
aquí ya no trabajo con simple date format, sino que acá trabajo con otra biblioteca que se llama, bien, esperen un momentito que acá vamos a entrar a algo de tipo string. Ya lo vamos a ver, no lo voy a usar todavía, pero yo tendría que, y para poder entrar a algo de tipo string y formatearlo, tengo que poner algo de tipo day, time, formatter. Así es la biblioteca, de tipo day formatter. Y para crear algo que se llame, por ejemplo, le ponemos el nombre formato también. Bien, formato. Le vamos a poner new data type formatter. Data tiene, perdón, data tiene y aquí vamos a ponerle el formato que yo quiero. A ver, punto. Esperen que voy a ingresar a esta biblioteca que no existe, por eso no me pone el IntelliSense. Entonces yo acá punto, ahí me la reconoció, pero punto, ay no me toque, of pattern, con doble T, bien, no me está tomando el IntelliSense, y le pongo el formatito que yo quiero. Por ejemplo, podríamos pensar día a día, guión, mes, guión, año. Y ese es el formato. Es muy parecido al que yo tenía. A ver, no me tomó recién el punto, por eso no me deja el IntelliSense pensar. A ver, por ahí es con una sola F, porque no me está ayudando el IntelliSense. A ver. Divide la... No me lo está tomando, bueno. Esto todavía no lo estamos usando. Pero, a ver, pero en un segundito que... Bueno, seguimos. Entonces, bueno, el formato, ¿sí? 2 días para el mes, 2 días para el año y demás. Y yo entonces ya puedo trabajar con esta fecha, formatearla, ¿bien? O tomar un date, ¿bien? Tomar y formatearlo a tipo string, ¿bien? Ingresar un string con esta forma, ¿sí? Y desde el string después armar o convertir a local date, ¿bien? O sea, yo con localDate.parse yo podría formatear cualquier fecha de tipo string, ¿bien? Por ejemplo, yo querría definir una variable de tipo localDate, fecha, por ejemplo, ¿bien? Y esa fecha que yo estoy declarando, ¿bien? Que es de tipo localDate, pero esto que lo voy a recibir va a ser un string, entonces yo la puedo formatear así. LocalDate, ¿sí? Todavía no estoy ingresando el string, ya lo vamos a ingresar. Punto parse, ¿bien? Parse, ¿bien? Y yo lo que voy a entrar justamente va a ser una fecha, bueno, una fecha de tipo string, ya la vamos a entrar, por ejemplo, fecha NAC, ¿bien? Y el formato. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Yo lo que podría hacer, no tengo declarada la variable fecha NAC, vamos a crear un string, fecha NAC, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es darle lo que voy a leer con scanner. Scan, o se llama, generalmente le pongo leer yo, leer, ¿bien? Leer, punto, next, ¿bien? Entonces leo un string, y ese string que voy a leer va a tener esta forma, 2 dígitos para el día, 2 para el mes, 4 para el año. Y luego esa fecha que yo leí de formato tipo string, la voy a formatear de esta forma, ¿sí? Yo ya le estoy diciendo que va a ser una fecha de esa forma, y la voy a transformar a local date. ¿Bien? Entonces yo la puedo mostrar como local date.
a la fecha de nacimiento. Ahora se va a llamar, en formato local date se va a llamar fecha. ¿Bien? Ya la vamos a poder ver igual como siempre. Voy a borrar esto que había hecho antes. ¿Bien? Entonces, supongamos, ahí quiero mostrarles entonces cómo funciona esto. On file, entonces, me falta un cartelito. A ver, esperen un ratito que vamos a poner un cartel, ingrese una fecha. Ingrese una fecha. Fecha, día a día, mes, año. Bien. Entonces, bueno, ahí la tendrá que leer. Vamos a nuevo. Ingrese una fecha, entonces yo 2 dígitos para el mes, 20, guioncito del 02, guioncito del 2000. Bien, y acá me la muestra en formato local. Esa, entonces, para el local date, ¿sí? Yo voy a usar data time formatter. Bien, para formatear un string y pasarlo a formato local date. Yo lo que le hago en este data time formatter es decir de cómo va a estar armado mi string. ¿Cómo lo voy a tener armado el string? De esta manera. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito hacer es, teniendo esa forma, bueno, transforma esa fecha, que tiene esa forma, la transformo a una fecha local. ¿Bien? Bueno, después podríamos usar lo que sería la biblioteca periodo. Periodo, lo que me permite es trabajar, periodo, es ver la diferencia entre dos fechas. ¿Bien? Entonces, yo voy a decir periodo, pero tendríamos que tener una segunda fecha. Una fecha que se llama local date, que se va a llamar actual, y que va a tener un local date now, que es mi fecha, es equivalente a lo que hacíamos la fecha actual en los date. Bien, perdón. Now. Bien, y me devuelve un local date de la fecha de hoy. Entonces yo ahora lo que quiero hacer es, yo con mi periodo, lo que quiero hacer es usar between, ¿sí? Puedo armar fechas, puedo hacer lo que quiera, pero voy a hacer la fecha 1, quiero comparar la fecha más antigua, va primero la fecha más antigua, la fecha de nacimiento, ¿bien? Y lo que va segundo es mi fecha más moderna, actual. Y me va a decir la diferencia entre estas fechas, ¿bien? Entonces yo después podría imprimir, diferencia entre fechas, ¿bien? Y voy y pruebo justamente periodo, punto, variable de tipo periodo, y podría obtener día, mes, año, ¿sí? Día, vamos a poner comillita nuevo, día, periodo, mes, get año. Comillitas, periodo, punto, get year. ¿Bien? Y ahí me muestra, les voy a mostrar cómo queda. Empezamos una fecha. Bien, y me va a comparar esa fecha con la fecha actual. Y me dice la diferencia entre fechas son 17, bueno, acá tendría que haber puesto la palabra años, 17 días, 6 meses, 21 años. Bien, yo puse en ese orden. Días, meses, años. 21 años y pico han pasado desde la fecha de esta. Bien. Así que ya saben cómo hacer la diferencia entre fechas. Otra cosa que podríamos ver en esta diapositiva que compartió el profe Luis es lo que sería el tema de el Cronos Unit. Les quería mostrar, a ver, por eso me vi esta diapositiva.
que así no me pongo a armarlo de cero. Por acá el Cronos Unit, que es, digamos, uno parecido al periodo, ¿sí? A ver si lo encuentro. Estaba en esta diapositiva. Acá trabaja con Data Time Formatter. Un segundito, acá está. Fíjense el Cronos Unit, que ustedes lo pueden probar. Ay, perdón. Que ustedes lo pueden probar. Lo que tiene es también que me deja ver fechas con between, ¿bien? Pero me lo separa en long. Ya no me devuelve entero, sino que me devuelve long, ¿bien? Comparando las fechas y me devuelve los días de diferencia, los meses de diferencia con between y los años, ¿sí? Tienen que declarar justamente algo de local day, le pueden aplicar lo que sería el Cronos Unit, ¿bien? Cronos Unit y ya está, ya lo pueden usar, ¿bien? Entonces podríamos usar el period y el Cronos Unit, ¿bien? Les propongo que usen ambas. Bueno, eso sería todo lo que quería compartir con el video.